Les voy a mostrar ahora cómo realizar el trabajo práctico número 5, que es la creación de un formulario en Excel. Es un trabajo práctico integrador, o sea, mezcla un poco de todo lo visto hasta el momento y a su vez nos muestra una de las utilidades que tiene el programa Excel en la realidad, que es la creación de formularios en pantalla. O sea, en lugar de utilizar formularios impresos, realizar un formulario dentro de Excel y luego completarlo en pantalla sin gastar papel. Bien, primero que nada para realizarlo deben descargar el archivo que les envié en el mail. Una vez descargado van a entrar a la carpeta de descargas y allí tendrán el enunciado en el archivo llamado TP número 5, formularios en Excel. Al abrirlo se van a encontrar con lo que vamos a hacer. Este es el formulario, lo vamos a realizar en la hoja 1, siguiendo el orden que ustedes ven abajo. Primero vamos a combinar o unir las celdas que se indican, que son solamente 4 grupos. Por un lado vamos a combinar desde A1 hasta G1 para escribir remito, luego allí desde B2 a D2 para escribir el código de cliente donde dice 101, luego vamos a combinar desde B3 hasta D3 para escribir el nombre de la empresa, del cliente, y desde B4 a D4 para luego poder escribir allí la dirección del cliente. Eso es lo único que vamos a combinar. Una vez que hayamos terminado de combinar eso, pasamos a escribir en cada casillero lo que ven, escrito, un dato por casillero. Luego vamos a hacer algunos cálculos para calcular el peso total del envío, porque el remito básicamente es el formulario que acompaña el transporte de mercaderías. Entonces vamos a calcular un peso subtotal por cada uno de los productos que llevamos, cuánto peso llevamos en clavos, cuánto en martillos, cuánto en pinzas, y luego el peso total, que es la suma de los subtotales. Una vez hechas esas cuentas, vamos a aplicar los formatos, los bordes, colores de fondo, etcétera, para dejarlo tal cual lo ven ustedes allí. Bueno, entonces, para empezar esto, primero que nada van a tener que abrir el programa Excel. Crean un libro en blanco y empezamos por unir lo que hay que unir o combinar lo que hay que combinar. El primer grupo de celdas que vamos a combinar es desde A1 hasta G1. Seleccionamos esas celdas y pulsando en combinar y centrar las unimos. Luego hay que combinar desde B2, que es este casillero, hasta D2, o sea, 3 columnas a lo ancho, 3 celdas a lo ancho. Esas también las combinamos. Luego de B3 hasta D3, el tercer grupo, y desde B4 hasta D4, el cuarto grupo que hay que combinar. Y eso es lo único que hay que combinar, nada más que esto. Luego podemos empezar a escribir en cada casillero lo que dice, empezando por lo primero que vemos arriba de todo, que es donde dice remito. Eso está escrito en el casillero combinado que hicimos en la fila 1. Así que le damos un clic allí y lo escribimos. Lo siguiente que vamos a completar es lo que está en el casillero A2. Si nos fijamos en el enunciado, ahí es donde dice código de cliente 2 puntos. Si ven que no entra, no se preocupen, luego ensanchan la columna A haciendo doble clic entre la unión de las columnas A y B a la altura de los nombres de las columnas. Luego, debajo de eso vamos a poner cliente, o sea, en A3 le hacemos un clic y ahí escribimos cliente 2 puntos. Y debajo, en A4, va dirección 2 puntos. Luego tenemos número de remito, 2 puntos, escrito en F2.
En el casillero de al lado, en G2, es donde va escrito el número del remito actual, es el 101. Debajo del número de remito vamos a poner fecha 2 puntos. Y aquí le podemos inventar una fecha. Vamos a poner la fecha de el día de hoy. 16, 16. Luego, hacia abajo, ¿qué es lo próximo? Vamos a completar los datos de código de cliente, cliente y dirección, 101 Aluar y Triunvirato 213. Luego de allí podemos pasar a donde dice código de producto. Si ustedes se fijan, eso está escrito solamente en el casillero B6. Es un casillero más alto de lo habitual, no porque haya dos celdas combinadas en altura, sino porque está escrito en dos renglones el texto de esa celda. Entonces vamos a posarnos en el casillero B6 primero y luego escribimos código de, y para generar un segundo renglón dentro del mismo casillero apretamos la tecla Alt y le damos un toque al Enter antes de poder seguir escribiendo. Por último pulsamos la tecla Enter para abandonar el casillero y ya nos queda escrito. Bueno, luego a la derecha de código de producto, descripción. Luego a la derecha de descripción, peso unitario, pero en este caso en dos renglones, así que escribimos peso, Alt y Enter para irnos al segundo renglón y luego allí escribimos unitario. Y está aclarada la unidad de medida que es kilogramo y está entre corchetes, así que para poder escribir el corchete de apertura pulsamos la tecla Alt-GR junto con la tecla del corchete de apertura que está cerca del Enter a un par de espacios. Luego escribimos kilogramo y Alt-Enter y el corchete de cierre que está al lado de la tecla Enter. Y pulsamos la tecla Enter para abandonar el casillero. Luego en el casillero E6 es donde dice cantidad. Y a la derecha de cantidad es donde va escrito subtotal. Ahora vamos a poder empezar a completar el detalle del remito, cuáles son los productos que se envían. Empezamos por el 1001, 1003, 1005. Esos son los tres códigos de producto que se están enviando. Van a escuchar un ruido terrible porque están talando unos árboles de la municipalidad, vinieron a talar unos árboles de la calle, así que espero que me puedan entender cuando empiece el ruido. Bueno, también vamos a completar la descripción, clavos, martillos, pinza.
completamos el peso unitario, 0,03. 5 para el martillo y la pinza 0,5. Cantidad 2010-25. Y debajo de donde dice 25 es donde vamos a escribir peso total, kilogramos. Peso, Alt y Enter para ir abajo, total, corchete de apertura, Alt GR con la tecla del corchete, kilogramos, Alt GR y el corchete de cierre. Y ya nos falta menos. En el casillero A12 hay que escribir recibí conforme. Vamos al casillero A12. Y luego en D12 va firma. D12, ahí va firma, 2 puntos. Y debajo en el casillero D13 va aclaración, 2 puntos. Una vez que lo tenemos así, si no antes, hay que aprovechar para guardar los cambios. Vamos a ir a guardar como, vamos a pulsar en examinar y en la biblioteca documentos lo vamos a guardar con el nombre formularios. Bien, ahora nos quedan los cálculos. Como les había dicho, vamos a calcular el subtotal del peso del envío y luego el total. El subtotal va a ser lo que pesa cada uno de los productos que se envían. Por ejemplo, los clavos, si pesa cada uno 0,03 kilogramos y se envían 2000, el peso de los 2000 clavos se calcula con una fórmula que va a ser igual el peso unitario, o sea, le hacemos un clic en el casillero D7, por el asterisco, cantidad de clavos que está en E7. Y luego pulsamos el Enter para obtener cuánto pesan los 2000 clavos, que van a ser 60 kilos. Lo mismo hacemos luego con los martillos. Igual, peso unitario de cada martillo por cantidad de martillos que se envían. Y por último, las pinzas, lo mismo, peso unitario de la pinza por cantidad de pinzas que se envían. Por último, peso total del envío, lo vamos a calcular con la fórmula que va a ser igual lo que pesan los clavos, o sea, F7, más lo que pesan los martillos, F8, más lo que pesan las pinzas. Y por último, Enter. Y ahí tenemos el peso total del envío. Una vez hechas las cuentas, guardamos los cambios en el archivo antes de seguir. Y ahora nos queda el tema de los formatos. Primero que nada voy a aplicar los bordes. Aquí los bordes que se aprecian son una línea doble, todo alrededor de donde dice remito. Está totalmente rodeado por una línea doble de color negro. Yo no le voy a poner color a las líneas, las voy a hacer todas negras. Ustedes podrían elegir otro color si lo desean. Pero voy a empezar por allí. Entonces, como es un solo casillero remito, le doy un clic y con eso basta para seleccionarlo.
Ahora le voy a aplicar los bordes. Voy al botón borde, le hago un clic en la flechita para desplegar las opciones y entro a donde dice más bordes. Elijo el borde de línea doble, color como dijimos no lo voy a cambiar, así que lo dejo en automático, en mi caso, y luego pulso donde dice contorno. ¿Para qué? Para aplicar la línea doble todo alrededor de la celda. En este caso no hay líneas interiores porque la zona seleccionada es una zona celda, no tiene divisiones internas. Luego aceptamos. Y eso ya tiene borde. Luego la siguiente zona que se aprecia en el remito es lo que se llama la zona del encabezado. La zona donde dice los códigos del código de cliente, dirección, número de remito y fecha. Toda esa sección del remito la vamos a llamar encabezado y va rodeada por una línea doble también en su contorno. Entonces, para poder hacer eso, arrastramos desde el casillero A2, que es donde dice código de cliente, hasta el casillero G4 para seleccionar toda esa zona. Y le vamos a aplicar la línea doble de contorno como hicimos antes. Y le damos a aceptar. Y esa zona entonces también ya está rodeada por la línea doble. Para delimitar el remito hay que hacerle un borde doble desde la fila 5 hasta la fila 14, todo el ancho del remito. Así que para hacer eso vamos a seleccionar desde A5 hasta la fila 14 hasta llegar a la columna G, que es donde termina el remito. Y ahí lo mismo, le vamos a aplicar una línea doble al contorno y aceptamos. Y nos queda por último, a la hora de aplicar los bordes, nos queda la parte central del detalle de lo que se está enviando en el remito, ¿no? Esa tablita interna que está dentro del remito. Y ahí hay que hacerlo por partes porque se aprecian bordes diferentes zonas. Hay una zona que es desde, digamos, la fila 6, donde está desde código de producto hasta subtotal. En esa zona todos los bordes son dobles. Después hay una zona central que tiene 3 bordes distintos, uno doble en el contorno, las líneas verticales son de una manera, las horizontales son de otra, y una tercera zona que es peso total y el casillero a su derecha, que también tienen bordes dobles tanto en el contorno como en el interior. Así que lo vamos a ir haciendo en 3 selecciones, ¿no? Vamos a empezar primero por la fila de código de producto hasta subtotal. Ahí le vamos a aplicar una línea doble tanto al contorno como a las líneas interiores y le damos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer en peso total y cuánto pesa, ¿no? Línea doble al contorno y al interior. Y lo que nos queda es la parte central. La parte central, desde 1001 hasta 12,50, es ahí donde se apreciaban 3 líneas diferentes. Entonces lo vamos a poder hacer de una sola vez, esa zona. Vamos a aplicar primero la línea doble al contorno. Luego vamos a elegir la línea continua gruesa y pulsando este botón del medio de la zona que está debajo, en la zona central de la zona de vista previa o de previsualización, pulsando en ese botón vamos a pintar solamente la línea vertical dentro de la muestra, que representa todas las líneas verticales dentro de la zona seleccionada. Y por último vamos a seleccionar una línea de rayas y vamos a aplicarla en las líneas internas horizontales. Con este botón podemos pintar solamente la línea interna horizontal, que representa todas las líneas internas horizontales entre las filas de la tabla. Y por último damos clic en aceptar.
y allí ya tenemos aplicada los bordes en esa zona. Nos queda aplicar ahora algunos formatos más. Por ejemplo, si se fijan, remito es más grande la letra, habría que seleccionar esa celda, aplicar un tamaño más grande a gusto. Luego el color de relleno de esa celda es diferente, así que vamos al balde aquí y podemos elegir el color que ustedes quieran. Hay ciertas celdas que tienen un texto un poquito más grueso, por ejemplo 101, Alearte, Unvirato, la fecha, todo eso. Y eso es gracias al efecto negrita. Si ustedes seleccionan esas celdas y le aplican la N, quedará más gruesa. Lo mismo aquí. Estas dos también con efecto negrita. Quedan unos bordes más que me había olvidado, que son las líneas de puntos para la firma y la aclaración. Eso ustedes lo pueden hacer de dos maneras. Una es simplemente posándose en ese casillero y escribir puntos, ¿no?, con el teclado, pero queda un poquito levantado respecto del borde del renglón en ese caso. Otra forma de hacerlo para que quede más pegado a la base del renglón es hacerlo con un borde. Es decir, seleccionamos las celdas, por ejemplo, firma y aclaración, y le aplicamos un borde solamente una línea solamente al borde inferior. Le vamos a aplicar una línea de rayas solamente al borde inferior de la selección. Con este botón pintamos solamente el borde inferior y le damos a aceptar. Lo mismo hacemos con la aclaración. Seleccionamos las dos filas y una línea de puntos solamente al borde inferior y aceptamos. Y ven que la línea queda más pegada o completamente pegada al borde inferior del renglón. El último detalle que nos queda, si ustedes se fijan en el enunciado, no se notan las líneas divisorias entre las celdas en la zona, salvo el remito que está de otro color, pero el resto de la zona interior del remito no se notan las líneas divisorias entre las celdas. Y eso no es porque estén combinadas todas las celdas, sino porque en realidad todas estas celdas uno las puede seleccionar y ocultar el borde que originalmente tiene la celda, que es un borde provisorio, poniéndole un color de relleno, por ejemplo, blanco. Si yo quiero imprimir y no quiero que se vean esas líneas, le pongo un color de relleno blanco a toda la zona interna del remito y, como verán, ya queda mejor y no se notan esas líneas. Por otro lado, recibí conforme ese texto va de un tamaño un poquito más grande. Y eso es todo. Una vez que lo tienen listo, le guardan los cambios y ya me lo pueden enviar. Muy bien, hasta luego.